Queremos esta noche ponernos delante de ti, rogarte, suplicarte que esa palabra, Señor, pueda llegar a nuestro espíritu, que la palabra pueda llegar primero a lo más profundo de nuestro ser y haga en nosotros esa obra que solamente la palabra puede hacer. En el nombre de Jesús, esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti. Ahí usted póngase delante del Señor, dígale: Señor, aquí está mi corazón, yo lo entrego, yo lo pongo delante de ti para que tú escribas en él. Aquí está mi corazón para que sea ministrado con la palabra. Señor, quiero atesorar tu palabra, quiero ser, Señor, ese vaso que se llena de la palabra y la retiene hasta que la palabra dé, Señor, ese fruto que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús, ser una iglesia fructífera, ser una iglesia que lleva frutos y mucho fruto, Señor. En el nombre de Cristo, que este tiempo, Señor, en el cual estamos viviendo, sea un tiempo donde la iglesia podamos absorber toda esa bendición que está en la Escritura. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Dejamos esto en tus manos y toda la gloria es para ti. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. No sé si soy yo o es el micrófono, pero sí escucha como... Yo creo que es el micrófono, más que yo es el micrófono. Yo sí ando un poco agripado, pero no creo que escuche tan mal. No sé si hay otro micrófono ahí mejor, no sé. O lo regulan ahí. Es que hoy no vino el sonidista, el director, sonidista, músico y todo. Néstor le hace de todo, hermano. Bueno, yo quiero esta. Sí, esa está mejor, creo. Yo quiero, solo bájale un poquito porque está muy alto. Yo quiero, hermano, esta noche poder seguir hablando del servicio. Hay tanto que hablar del servicio, hermano. Hay tanto que hablar del servicio. Los discipulados, yo creo que ayer comenzaron a hablar del servicio, ¿ah? Discipulados, ayer, sí, ok. Entonces ayer empezamos ahí un tema con los hermanos discipuladores sobre cómo el servicio se puede corromper, cómo el servicio, hermano, si no lo cuidamos, podemos seguir siendo servidores, pero a veces hay servidores malos, hay servidores, esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, hay servidores malvados, hay servidores perezosos, hermano. Así le dijeron a uno ahí en la Biblia: eres un siervo malo y perezoso. Imagínense, hermano, siervo pero malo y perezoso. O sea que el servicio se puede llegar a corromper. Aquí tengo en mis apuntes, por ejemplo, Mateo 25, que es una parábola que el Señor presenta acerca del servicio, donde el Señor, hermano, le da talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y el Señor se los entrega y se los dejó por un tiempo. Y fíjese, hermano, que yo sé que usted ha leído esa parábola, cómo el Señor ahí tipifica ese dueño de esos talentos, tipifica al Señor y dice cómo en un tiempo Él regresó a pedir cuentas. Hermano, hay algo que nosotros debemos de tener muy claro, hermano, y que no lo olvidemos, hermano, nos van a pedir cuentas. A todos nos van a pedir cuentas. Va a llegar un día donde nos van a llamar a que rindamos cuentas. Eso, hermano, y claro, que al que más se le da, más se le demanda. Pero al final, a todos, yo te entregué tantos hijos, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo te entregué este trabajo, quien te lo dio fui yo, ¿qué hiciste con ese trabajo? Yo te puse esta habilidad en tus manos, ¿qué hiciste con esa habilidad? Yo te di esa destreza, ¿qué hiciste con ella? Hay unos que el Señor les dio una habilidad, hermano, y la utilizaron para cosas malas. Por ejemplo, hay gente que el Señor le dio una capacidad de organizar, de planificar, y hermano, lo que hicieron fue hacer bandas de delincuentes.
Y las organizan bien, hasta contabilidad tienen, hermano, y yo creo que más organizadas que cualquier otra empresa. Utilizaron su don para algo malo. Vamos a dar cuentas, todos vamos a dar cuenta. Entonces el Señor viene y le pide cuentas a estos y le dice: al que le dio 5, Señor, aquí están otros 5. Es decir, yo produje al ciento por uno. Mi producción fue lo que tú me diste, yo la dupliqué. Gracias, hermano. Al otro que le dio 2, mire qué cosa es esta. No importa la cantidad. El Señor no mide por cantidad. El Señor mide porcentualmente. Al otro le dio 2. No le iba a pedir 5. No le iba a demandar, hermano, que llevara 5. No, le dio 2 y le entregó 4. Entonces los mismos produjeron los dos, aunque uno más cuantitativamente, uno más que el otro, pero porcentualmente fueron 2 siervos que dieron su 100. Pero cuando llega el que le dio 1, hermano, cuando llega el que le dio 1, no le había robado, porque no le había robado. No lo había malgastado. Mire qué cosa, no había malgastado lo que le dio. El hombre, diferente fuera que: Señor, me dejaste 1 y no tengo nada, me lo comí. Mire, hermano, hasta dónde tenemos que revisar esto. Sino que ese dice: Señor, me dejaste 1, aquí está tu talento. Entonces, cuando lo evalúa, hermano, eso tenemos que analizarlo. Leamos eso, dice: pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, eso es, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Este siervo, hermano, dice: tuve miedo. El miedo es algo que nos paraliza. Tuve miedo. Y otra cosa, que fui y escondí. 2 cosas que el Señor no le gusta, hermano: que nosotros escondamos y que nosotros tengamos miedo. Esto mismo le pasó a Adán. Yo leo esto y ligerito me conecta con Adán. Adán, ¿dónde estabas? Es que tuve miedo y me escondí. Escuché tu voz, tuve miedo y me escondí, y eso lo condenó. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dio esa enseñanza de que tú te tienes que esconder de mí? Primero, ¿quién te enseñó que hay miedo? ¿Quién te enseñó que hay culpa? Hermano, y esto mismo hizo mire, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, no le está robando, no le está quitando nada, le está entregando lo que al final le dejó. Entonces, hermano, el Señor califica a ese siervo. El Señor le pone la calificación a ese siervo, y así le puse el tema. Mire, pero leamos antes, o no anoté ese versículo. Dios santo, no anoté ese versículo. Pues busquémoslo, pues. No sé por qué no lo anoté ahí. Donde el Señor le dice: siervo inútil. Esa fue la calificación, Mateo 25. Vamos a irnos acá. Le voy a poner un poquito más de... Vamos a ver si esta computadora no se me revela. Vamos a ponerle un poquito más de 36, lo vamos a dejar. Vamos a ir ahí a la parábola, hermano, de los talentos. Ahí está la de las 10 vírgenes. Vamos a bajar un poquito. Ahí está la parábola de los talentos. Entonces dice que, solo que lo voy a cambiar un poquito aquí de versión. Vamos a poner la de las Américas. Tuve miedo, dice el 25, le escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces el Señor dice: pero el Señor respondió y le dijo: siervo malo, mire, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros le entreguemos más de lo que nos dejó, hermano. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero el calificativo está en el verso 30. Ese siervo, el Señor dijo:
al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, siervo inútil, qué fuerte se escucha eso, sobre todo en nuestro idioma, aquí en nuestra región, hermano, se escucha muy fuerte. Por eso yo no le quise poner siervos inútiles, fíjese. Una, porque se escucha muy fuerte, y otra porque de repente se pierde el mensaje que en realidad nos quiere dar ahí. Se pierde porque a veces podemos quedarnos como con algo así ofensivo, siervo inútil. Pero en realidad lo que el Señor quiere decirnos ahí es que de repente nuestro servicio puede estar sin utilidad. Para los empresarios aquí, ¿qué es utilidad? Es ganancia. O sea, la utilidad es, yo invertí, qué sé yo, invertí 5,000 lempiras. Cuando yo de esa inversión puedo hacer 5,000 lempiras, yo no he dicho que he ganado. Pero ya cuando ese negocio empieza a excederse a los 5,000 lempiras, todo lo que excede a los 5,000 lempiras, eso es utilidad. Entonces, un servicio puede ser, hermano, un servicio puede ser sin utilidad. Un servicio puede estar, un servicio es que el Señor te dio una habilidad, pero hermano, pero el Señor te dio eso, pero ¿qué has hecho con eso? Vaya, yo voy a ir entrando a algunas cositas aquí. Y dejémoslo, esto lo podemos extender, hermano, a nuestro diario vivir. Esto lo podemos extender en su trabajo, en sus negocios. Pero vamos a dejarlo aquí en la iglesia. El Señor te dio una habilidad y tú la estás desarrollando. Pero mire qué cosa, ¿hay alguien más que ya tú le enseñaste a hacer eso? Porque eso sería ya la utilidad. La inutilidad sería, hermano, es que el Señor te dio algo, lo hiciste y te moriste y no dejaste a nadie. O sea, no te multiplicaste. Eso le pasó a Eliseo. Hermano, Eliseo recibió la doble porción de Elías. O sea, digamos que Elías, de alguna manera, hizo la labor de ser útil, pero Eliseo no. Y mire qué cosa, un tremendo hombre de Dios. Dice la Biblia que bueno, cuando se registran por lo menos 16 milagros. Se registran 16 milagros que hizo Elías. Y de Eliseo se registran 32 milagros, el doble. Hizo el doble de lo que hizo su líder en aquel momento. Le quiere decir que Elías pudo decir, yo sí me multipliqué, mi servicio fue útil, mi servicio tuvo una utilidad, porque el que me seguía me superó, tuvo una utilidad. Pero cuando se muere Eliseo, hermano, como que se llevó la unción a la tumba. Como que se llevó, mire hermano, hay que revisar esto, porque dice la Biblia que cuando Elías iba a ser arrebatado, dice que se le cayó el manto, no dice que él lo tiró. Vamos, que iba a aparecerlo y se le cayó. Pero al final la dejó aquí en la tierra, esa unción, y se multiplicó. Pero me parece que Eliseo se la llevó a la tumba, esa unción. Porque dice la Biblia que una vez que ya estuvo enterrado, ya estaba en la sepultura, dice que llevaban a un muerto a enterrarlo. Y en lo que llevaban ese difunto ya a enterrarlo, hermano, dice que venían unos enemigos a atacar a Israel. Entonces los que lo llevaban cargando del miedo, tiraron el ataúd. Y dice que ese cadáver fue a tocar el sepulcro de Eliseo y resucitó. Quiere decir que la unción de Eliseo estaba ahí en la tumba. La unción de Eliseo como que no la supo dejar, hermano. Y entonces eso de repente nosotros tenemos que evaluarlo. Entonces mire, el tema que yo hasta donde el tiempo dé, pero mire, el tema que yo quiero que hablemos aquí, hermano, ¿cómo está nuestro servicio? ¿Está siendo útil nuestro servicio? ¿Hay utilidad en el servicio? Es decir, hermano, nuestro servicio
está más allá de lo que el Señor nos entregó. Hay un versículo que está en Lucas, si lo encontraran fuera lindo, donde dice que dice el Señor, más o menos así dice ese versículo: entonces ustedes dirán, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos pidieron. Hubiera notado ese versículo, pero qué tremendo ese versículo, hermano. Yo sé que está en Lucas, no recuerdo ahorita en qué capítulo, en qué versículo está, pero enseñándonos acerca también del servicio, dice, es que ustedes solo hicieron lo que se les pidió. Como solo hicieron lo que se les pidió, entonces tienen que decir, siervos inútiles somos. Entonces, hermano, es cuando no damos más de lo que nos dieron. Es cuando en nuestro servicio no va más allá, hermano, de lo que el Señor realmente nos ha dicho que hagamos. Ahí está, Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado. O sea, no son siervos perezosos, mire. Dice esto: cuando hayáis hecho todo lo que se nos ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Solo entregamos el talento que se nos dio. Es decir, Señor, esto me diste, esto te entrego. ¿Cuánto de utilidad? Nada, Señor. Me diste 1, te entrego 1. Me diste 2, te entrego 2. Me diste 4, te entrego 4. Me diste 5, te entrego 5. Sí, pero ¿y la utilidad dónde está? ¿Dónde está la utilidad? No hay. Solo hiciste lo que te pedí. La utilidad, ¿dónde está? No hay utilidad. Me diste 1, te devuelvo 1. No estoy robando, no está en rojo tampoco. Sí, pero mira, el siervo útil es aquel que le ponen algo en sus manos y lo multiplica. Y lo multiplica. Entonces, hermano, todos, mire, todos debemos de estar en una actitud, hermano, de que yo quiero ser un siervo útil. Yo quiero ser un siervo que dé utilidad al reino. Hermano, todos estamos trabajando para un reino celestial. Todos somos hijos del reino, todos somos hijos del reino, y todos tenemos una ubicación en el reino. Y según sea lo que nos dieron, esa va a ser nuestra demanda también. El Señor no es injusto, hermano. El Señor no va a venir a pedirnos algo que Él no nos ha dado. No, el Señor te ha dado capacidades. Y mire, hay un principio en el reino que es en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea que como todos, hermano, creo que todos hemos iniciado con algo poco dentro de la iglesia, con algún cargo poco que tal vez ni se ve. Sí, pero si eres fiel ahí en lo poco, el Señor te va a ir poniendo sobre mucho. El punto es que ¿cómo hago para multiplicarme? ¿Cómo hago para que mi talento tenga una producción, tenga una utilidad? Vaya, en mi caso, hermano, yo le digo al Señor, que no, hombre, yo quiero más discipuladores. Porque yo quiero que todos los hermanos sean expertos con la palabra, que agarren un verso bíblico y lo desarrollen, y punto aquí, punto allá, y hermano, entonces, Señor, pero eso solo yo predico, Señor. Imagínese, hermano, me voy de esta tierra, ¿no? ¿Cuántos hay en tu iglesia predican? ¿Cuántos de los que de tus ovejitas lograron predicar? Ni uno, Señor. Dios santo, hermano. No, hombre, se trata de multiplicarnos. Y en todas las áreas, hermano, todos servidores, hermanos de alabanza, todos, hay que ver, ¿y yo me he multiplicado? ¿Cómo está mi don? ¿Será que yo ya preparé a otro para que ya no sea solo yo, sino que hay otro? Y qué lindo que el que viene detrás de mí me supere, hermano. Yo creo que hasta eso debemos de botar el orgullo, botar todo. No, que el que venga detrás de mí sea mejor que yo todavía en lo que hago. Que ese me supere, que ese sea todavía más, hermano. Que de eso se trata. El reino de Dios no se puede detener, pero necesitamos ser útiles en lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, amados. Ok, entonces yo quiero que veamos algunos ejemplos. Vamos a ver cuántos, mire que yo quería hablar de este personaje, Adita.
Dice que está Pablo, hermano, en una cárcel, y desde una cárcel, Pablo casi todas las cartas las escribió desde una cárcel. Desde ahí le envía una carta a un hombre llamado Filemón, era uno de sus colaboradores, y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil. Mire este hermano, este era un inútil, pero ahora ya no dice te es útil, sino que nos es útil a ti y a mí. Fíjese, hermano, que estaba, al estudiar un poquito la vida de Onésimo, aunque la carta es a Filemón, pero Filemón era como el señor de Onésimo, es decir, era como el amo, el que le daba trabajo a Onésimo, el que le servía a Filemón era Onésimo, pero algo pasó, que su servicio en algún momento fue inútil, se inutilizó. Entonces, fíjese que este hombre, por ese hermano, a donde quiero llevarlo yo esta noche, tal vez no le dije en la introducción, no le dije en la introducción, es que todo siervo inútil como que lo excluyen, hermano. Cuando leíamos a este siervo inútil, échalo afuera. Es fuerte, sí, pero tenemos que revisarlo porque está en la Biblia. Es fuerte, sí, hermano, estoy de acuerdo con usted, pero la palabra de Dios no la podemos dejar de predicar, hermano, de alguna manera, para que nos exhorte, para que nos mida cómo estamos. Entonces, un siervo inútil, yo encuentro una constante, algo en común en los siervos que vamos a ver, es que todos fueron excluidos del servicio. Entonces, este siervo, Onésimo, en algún momento se convirtió en inútil y lo metieron a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel, hermano, pues todavía el servicio se vuelve un poco más así como, ¿y ahora cómo recupero lo que perdí? Si ya me retiraron de mi campo donde yo me desarrollo, ¿cómo recupero lo que perdí? Entonces, Onésimo quiere decir el nombre, hermano, mire qué cosas. El nombre Onésimo quiere decir útil. Eso quiere decir Onésimo, útil. Entonces yo encuentro a un útil que se convirtió en inútil, pero que recupera su utilidad. Si yo le pudiera hacer así más o menos una gráfica, Onésimo, el nombre así significa útil. Ese es Onésimo. Esto quiere decir Onésimo, pero en algún momento cae, hermano, en inútil. Cae. Pero en esa cárcel él recupera. Yo le voy a poner un poquito más arriba. Vuelve a ser un útil, pero ahora ya no un útil a la misma manera de este. Ya no está al mismo nivel de este, sino que está un poquito más arriba, porque dice Pablo, ahora no solo es útil para ti, sino que también es útil para mí. O sea, es 2 veces más útil de lo que había sido. ¿Cómo logramos eso? ¿Y sabe cuál es el mensaje, hermano? Yo sé que me voy a tardar un poquito con Onésimo, pero es que hay mucho que hablar de Onésimo. ¿Sabe cuál es el mensaje que el Señor ponía en mi corazón? Hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras respiremos, aunque hayamos caído en un estado de inutilidad, este es el tiempo de retornar a nuestra utilidad en el Señor. Este es el tiempo donde podemos retornar, hermano, a una utilidad mayor. Lo que me llama la atención de Onésimo es que, hermano, él llega a esa cárcel porque se convirtió en un inútil, y esa inutilidad lo llevó a alejarse. Esa inutilidad lo llevó, hermano, a ser excluido de su campo de servicio. Y entonces ahí él pasa algo, pasa un milagro. Llega Pablo, hermano, a esa cárcel, le habla, lo evangeliza, le predica, y dice Pablo, yo lo di a luz aquí en mis prisiones. Mire, entonces hubo un cambio en él, hubo una transformación en él, hubo algo diferente en él, que ahora le dice Pablo, está rogando Pablo por Onésimo, le dice, mira, yo quisiera dejarlo aquí conmigo para que me sirva, pero no me conviene, él es más útil allá afuera. Entonces tiene que irse de la cárcel, pero yo te pido que lo recibas
Mire, hermano, empieza a interceder Pablo por él. Le dice: recibe a Onésimo, porque ahora, yo sé que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora este se ha convertido en un doblemente útil, porque ya no solo te es útil a ti, sino que me es útil también a mí. Entonces Dios quiere, hermano, Dios quiere que nosotros seamos doblemente útiles. ¿Cómo sería un doblemente útil, hermano? Vaya, ¿qué era Pablo para Onésimo? Lo leímos ahí. ¿Qué era Pablo para Onésimo? Un padre espiritual. ¿Y quién era Filemón para Onésimo? Entremos a la historia. ¿Quién era Filemón para Onésimo? ¿Ah? ¿Ah? Solo es un capítulo, les voy a dejar de tarea que lo vayan a leer, y así despacito, en diferentes versiones. Mire, Filemón era como un jefe secular para él. Y Pablo era, en ese momento ya se había convertido en un padre espiritual para él. Entonces, cuando Pablo dice: Onésimo me es útil a mí y te es útil a ti, es doblemente útil. Quiere decir que es útil en su trabajo secular y es útil aquí en la iglesia también. Entonces, un siervo al estilo de Onésimo es un siervo que lo da todo en su trabajo secular. Es un buen trabajador, hermano. Mire, su jefe no tiene queja, hermano. Su jefe es de esos que dice: ¿cómo quisiera tener unos 20 de estos aquí en mi equipo? Porque es un tipo brillante en su trabajo secular, pero también es útil aquí en la iglesia. Entonces, es un doblemente útil. Hermano, Dios quiere llevarnos a nosotros a que seamos doblemente útiles. Eso es, que en nuestra vida secular seamos útiles. ¿Sabe qué? Que como padres de familia seamos útiles, que como madres de familia sean útiles, hermano, que como hijos biológicos seamos útiles, pero también, hermano, que tengamos una utilidad aquí en la iglesia. ¿Sabe que hay gente que es muy buena allá afuera y gloria a Dios? ¿Sabe que hay gente que es muy trabajadora y la da todo allá afuera, pero cuando se trata de la iglesia, nada? Hay otros que están un poquito más allá, lo dan todo afuera, hermano, y son todo, pero cuando se trata de servir, a medias. ¿No será que tenemos que recuperar nuestra utilidad como Onésimo? Otros que pasa al revés, son buenos servidores aquí en la iglesia, hermano, lo dan todo aquí en la iglesia, pero dan mal testimonio en su trabajo secular. Tampoco eso es bueno. Tampoco eso es bueno. Lo ideal, lo que Dios busca de usted y lo que busca de mí, es que seamos buenos servidores en lo secular, pero que también lo seamos buenos servidores aquí adentro. Que no nos pase la de Ezequías, hermano. Ezequías era un rey en todo esplendor. Ese era un rey, hermano, que lo tenía muy en alto, pero el Señor le dijo: ordena tu casa, porque vas a morir. Quiere decir que su casa no andaba bien. Entonces, ¿cómo ser doblemente útiles? Entonces, yo creo, hermano, que una de las cosas que le afectó a este hombre, a Onésimo, fue esto. Mire, ¿cómo está nuestro servicio? Hermano, ¿a quién servimos? ¿Con qué interés servimos? Mire, todas estas preguntitas, ¿qué nos mueve a servir? Dice que este Filemón, Pablo le dice a Filemón, refiriéndose a Onésimo: si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo, hermano, está convencido que ese hombre ha tenido un cambio. El apóstol Pablo está convencido que este ya nació de nuevo, que este ya no es el mismo Onésimo, que este ya, hermano, que este ya entendió lo que es servir. Entonces Pablo le dice: mira, lo que le da a entender es que Onésimo quizás lo iba a rechazar porque le había perjudicado.
porque en su servicio le había perjudicado. Otras versiones dicen, hermano, te ha dañado. Estaba leyendo una versión que dijo, que decía, hermano, te ha restado. Es como que le robó algo. Es como que le falló en el servicio a Filemón. Entonces, pero Pablo le está diciendo, mira, recíbelo de nuevo. Si él te ha perjudicado en algo, cárgalo a mi cuenta. Si él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Entonces quiere decir, hermano, que una de las cosas que vuelve nuestro servicio inútil es cuando nosotros en medio del servicio perjudicamos. Ok, voy a hablar esto, hermano, que el Señor me ayude a darme a entender. Nosotros estamos en un reino, nosotros pertenecemos a un solo reino, hermano. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros, mire, nosotros aunque estamos en esta tierra, pero somos servidores del reino de los cielos. Amén. Todos tenemos, hermano, estamos en un mismo reino. Tenemos un solo rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro rey. Servimos a un solo rey. Entonces, lo que tenemos que ver es, hermano, con nuestro servicio, ¿no será que estamos perjudicando a alguien? Vaya, ¿no será que con la forma que nosotros servimos, hermano, no estamos sumando en el reino? Oh, que el Señor nos ayude, hermano, pues sobre todo que me ayude a mí a darme a entender en esto, hermano. Porque de repente hacemos reinitos dentro de un reino, empezamos a hacer reinitos. Este es mi reino y por allá se hace otro grupito y por allá se hace otro grupito. Entonces ya tenemos 3 grupitos en un mismo reino. Este grupito empieza a atacar a aquel. Para no poner nombres, el equipo L se empieza a tirar con el equipo X. Y el equipo X le empieza a tirar al equipo Y. Y luego, hermano, en un mismo reino, ya es una tiradera, hermano. Y entonces, más que sumar en el reino, nosotros estamos restando en el reino, estamos perjudicando el reino. Por eso, iglesia, que nuestra mentalidad se abra, que nosotros servimos a un solo rey. Y que cuando nosotros, hermano, dentro del mismo reino empezamos a perjudicar, hermano, no a un sector, no a un equipo, sino que empezamos a evaluar y decimos, no, pero con esto yo estoy perjudicando el reino, yo no estoy sumando en el reino. Entonces nos convertimos en onésimos, porque estamos, hermano, en vez de estar sumando, estamos restando. Entonces mire, el reino de los cielos, mire, en el reino de los cielos tenemos que quitar dos operaciones matemáticas. La una sería restar y la otra dividir. Todo aquel servidor que quiere restar se convirtió en un inútil. Qué fuerte eso, hermano. Pues, su servicio se convirtió sin utilidad. Es lo mismo, pero dicho de diferente manera. Y todo aquel que en vez de sumar o multiplicar quiera dividir, también. Entonces preguntémonos, con nuestro servicio, ¿estamos sumando por lo menos? Lo lindo es que estaríamos multiplicando, que sería lindo, pero por lo menos, ¿estamos sumando o estamos restando? Hermano, que nuestro servicio sea para sumar. Mentalicémonos. Señor, yo quiero que con mi servicio tu reino gane. Que siempre tu reino produzca ahí ganancias. Señor, yo no quiero con mi servicio restar. Yo no quiero quitar con mi servicio, yo quiero sumar. Entonces nuestra mentalidad tiene que cambiar, hermano. A la hora de servir, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Usted no le sirve a un pastor, usted no le sirve a un líder, usted no le sirve a un hermano. Usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que haga, hermano, es para el reino. Tanto así, hermano, que estamos hablando ahí con algunos hermanos. Hermanos, usted mire dónde es útil en el reino. Pastor, quiero dejar un equipo porque estoy sirviendo. Le recomiendo, hermanos, sobre todo los que estamos casados, no sirvamos en muchos equipos. Yo creo que eso ya vamos a empezar a regularle un poquito, porque el servicio demanda tiempo.
Entonces, pastor, pero es que mire, mis aleros, mis amigos están allá en el equipo tal, y yo ahí está mi corazón. Entonces, hermana o hermano, yo le digo, mejor cambiemos nuestra. ¿Dónde es útil usted en el reino? ¿Dónde la necesita? ¿Dónde va a sumar más? ¿Dónde va a sumar más? ¿Dónde va a hacer que el reino de Dios avance y no se detenga? ¿En qué equipo? Pues en tal equipo. Bueno, quédese ahí y suelte los otros. Pero ¿dónde es más útil? Hermano, mire, para el servicio dejemos el corazoncito a un lado. Y preguntémonos, ¿dónde le soy más útil al Señor? ¿Dónde hago sumar el reino? ¿Dónde? Si me voy para este equipo, aquí. Yo sé que mi servicio va a ser, todavía esto va a avanzar más porque hacen falta aquí servidores. Yo voy a servir aquí. Hermano, dejemos las cosas carnales a un lado. Mire hermano, Dios santo, mejor no digo porque me puedo llevar de encuentro a unos. Pero el punto es, ¿qué te motivó a servir en el lugar donde estás? Es que ahí está la chava que me gusta, Señor. Ahí la voy a conquistar. Ay, hermanito, mejor, mire, cambiemos nuestra manera hoy de pensar. Señor, ¿dónde te soy más útil? ¿Dónde mi servicio tiene mayor utilidad? ¿Dónde voy a sumar, Señor? Cambiemos nuestra manera. ¿Dónde yo voy a ser un verdadero Onésimo? Pero este Onésimo. Al final los tres son Onésimos, solo que en algún momento fue útil, pero llegó a ser un inútil, pero después, hermano, llegó a ser un doblemente útil. Entonces, Señor, ¿dónde mi servicio te es más útil? ¿Dónde sumo? ¿Dónde no? Como dice ahí, ¿dónde yo no perjudico? Señor, yo no quiero perjudicar, yo no quiero ir a estorbar, no, yo quiero llevar a mi servicio a que sea un servicio, hermano, que sume. Y ahí hay otra cosa, dice, que te debe. Hermano, yo encontré unos versículos acá, mire. Por ejemplo, Zaqueo, después de convertido, también dijo eso, mire. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado. ¿Sabe, hermano, sabe qué hace inútil nuestro servicio? Cuando nosotros le debemos a alguien algo a alguien y no le queremos pagar. Bueno, se lo dejo ahí. Ya le voy a leer otro versículo. Pero hermano, hay veces que tenemos deudas, algunas monetarias y otras no monetarias. ¿Sabe qué es una deuda? Que no es monetaria, la falta de perdón. Así dice la Biblia. Que el que no quiere perdonar a su hermano no le quiere perdonar la deuda. Entonces hay deudas que nos impiden servir y ser útiles en el servicio. Hermano, mire, este hombre le cambia la vida cuando el Señor llega a su casa y hace aquel milagro allí en su casa. No fue ningún milagro físico, pero llegó a la casa el Señor y le dijo: yo me voy a quedar en tu casa, y allí el Señor transforma esa casa. Entonces, cuando él está transformado, lo primero que dice: Señor, si he defraudado a alguien, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a restituir cuadruplicado. Es decir, voy a pagar, Señor, todos esos fraudes que he hecho. Voy a pagar todas esas cosas que he hecho. Mire, dice Romanos 13:7. ¿Qué le parece estos versículos? Porque esto nos puede estorbar el servicio, hermano. Hermano, mire, si usted le debe a alguna institución, si usted le debe a una persona, pues a todos en algún momento nos pasó que no pudimos pagar. Pregúntame a mí. Hermano, estuve hundidos con unas tarjetas de crédito por algún tiempo que ahora no las quiero ver, hasta me dan vómitos cuando las miro, hermano. Ya no, hace unos años me deshice las tarjetas de crédito y lo llaman a uno: mire, le tengo una tarjeta de tanto. No quiero saber de tarjetas, porque sé lo que es eso. Es que el pecado no es deber, hermano. ¿Sabe que sí está mal?
que nosotros no demos la cara, aunque no tengamos nada como pagar, pero mire, yo aquí estoy, quiero pagar, pero ahorita no puedo. ¿Podemos hacer un arreglo de pago? Hagamos ahí un arreglo y yo veo cómo hago para pagar. El punto es, hermano, que nosotros tengamos siempre una banderita de paz. Yo sé que le debo, mire, no voy a cambiar mi número, siempre tengo pero hay unos que cambian número cada 2 meses, hermano. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, mire hermano, eso afecta el servicio. Aunque usted no me diga amén, pero eso afecta el servicio, afecta. Entonces, lo que tenemos que hacer es busquemos un arreglo, busquemos cómo, hermano, recortamos el presupuesto, cómo cancelamos algunas cosas y ver cómo arreglamos para que nuestro servicio no sea estorbado. Porque mire aquí lo que dice la palabra. Esto yo lo digo basado en la palabra, hermano, como siempre. Pagad a todos lo que debáis. El que impuestos. El que tributo. Pero mire que la deuda no solo es dinero. El que temor. ¿No será que estamos en deuda con el Señor en cuanto al temor? Lo que hablábamos el domingo, que el Señor ponga temor en nuestros corazones. ¿No será que hay un déficit de temor en nosotros, hermano? Ahí que el Señor nos ayude. Y mire, el que honor. Y todavía dice Pablo el siguiente versículo: no debáis a nadie nada. ¿Cuál era el problema de Onésimo? Que debía. Uno de los problemas. El otro es que, hermano, había hecho algún fraude. Pero aquí dice: no debáis nada a nadie, sino el amar los unos a nosotros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, el deber algo, hay que pagarlo. Solo Onésimo nos puede ocupar todo este mensaje, hermano, pero en realidad lo que yo quiero trasladarle aquí es, hermano, que nuestro servicio recobre la utilidad, que llegue a ser doblemente útil. Veamos otro. Después de esto, Génesis 41, después de esto, el copero, o sea, el encargado de servirle vino al rey, y también el panadero ofendieron a su amo. Aquí hay 2 siervos. Aquí hay 2 siervos que también fueron metidos al mamo. ¿Sí se entiende esa palabra, va? Ese es del hebreo H5505, que quiere decir cárcel. Pero los metieron a la cárcel, hermano. Dice porque ofendieron a su amo, el rey de Egipto. Y dice, hermano, que vamos a ver, el faraón, o sea, el rey se enojó contra ellos, con esos 2 funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y aquí está. Y los mandó presos, los excluyeron del servicio, así como a Onésimo. Todo esto, hermano, tenemos que revisarlo porque hermano, a veces hemos caído en cárceles espirituales a causa del servicio, a causa de que no fuimos útiles en el servicio. Podemos caer en una cárcel espiritual a causa de que no hemos sido útiles en el servicio. Entonces dice que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel, y era el mismo lugar donde José estaba preso. Ese es otro tema que tenemos que hablar otro día. ¿Por qué José estaba preso? Pero bueno, ahora, estos 2 siervos del reino, hermano, dice que ofendieron. El pecado de Onésimo fue que alguien que dañó, alguien que defraudó y alguien que se quedó en deuda. Pero el problema de estos no era ese. Lo que estamos viendo es cómo de repente nuestro servicio se puede ver, hermano, afectado y se convierte en un servicio inútil, hermano, por actitudes que nosotros hacemos. Entonces, el caso de estos 2 fue que ofendieron al rey. Sí sabe quién es su rey, ¿verdad, hermano? Por eso, hermano, por eso el apóstol Pablo nos enseña que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor. Él es nuestro rey. Pero ¿sabe qué nos puede estar pasando? Que estamos ofendiendo a nuestro rey.
¿Cómo se puede ofender al rey? ¿Cómo se puede ofender a nuestro rey? ¿O cree usted que no podemos ofender a nuestro rey? Mire lo que dice aquí el hermano Gerson: con nuestras actitudes. Obviamente, ¿va? Actitudes malas, hay actitudes buenas, buenas actitudes y malas actitudes. Obviamente, actitudes malas. Pero mire, hermano, yo le preguntaría a usted, y yo me preguntaría a mí: ¿cada cuánto ofendemos al Señor nosotros? ¿Cada cuánto nosotros ofendemos al Señor, hermano? Mire, en este cuerpo en el cual vivimos, en esta naturaleza en la cual vivimos, qué fácil es ofender al Señor. Qué facilito, hermano. Qué facilito es realmente ofender a nuestro Señor, a nuestro Rey. Por eso, mire, hermano, todos estos mensajes el Señor los ha ordenado de tal manera que debemos de ir absorbiendo toda la palabra. Yo quiero tener un corazón conforme al corazón del Señor, el cual haga toda su voluntad. Porque de esa manera, hermano, vamos a empezar a caminar y a tener una vida en la cual nosotros vamos a decir: con esto que hice, ofendí al Señor de plano. Pero la palabra dice, hermano: hijitos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo nosotros debemos de vivir una vida, hermano? Así como yo creo, hermano, perdónenme, yo así lo he entendido. Nosotros debemos de vivir pidiendo perdón a cada momento, hermano. Perdóname, Señor. Eso que hice, yo sé que te ofendí. Le dije algo a esa persona que no tuve que haberle dicho. Señor, perdóname. Hermano, ¿cómo debemos de estar poniéndonos a cuentas con el Señor a cada momento? Mire, hay unos versículos aquí que quiero leerle. Por ejemplo, el hombre conforme al corazón de David, del Señor, David. Dice Natán, lo aborda después de que cae en aquel adulterio. David, Natán, hermano, el profeta Natán llega donde David y le cuenta una parábola. Y usted sabe, la historia llegan al punto donde tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que le fallaste al Señor de esa manera. Entonces David dice: he pecado contra el Señor, he ofendido al Señor. Dice esta versión. Fíjese que sería bueno leer del versículo anterior. El versículo anterior explica donde Natán le dice a David: mira, es cierto, pecaste, pero el Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó, ya confesaste tu pecado, el Señor ya te perdonó. Sin embargo, tu hijo sí morirá. Pero mire esto, hermano: pues con tus acciones has ofendido al Señor. Con tus acciones has ofendido al Señor. Entonces, con nuestras acciones podemos ofender al Señor. ¿Cómo se ve afectado el servicio? ¿Cómo, hermano, podemos caer en una cárcel por nuestro servicio cuando con nuestras acciones ofendemos al Señor? Pero por eso el Señor Jesucristo, hermano, en el modelo de oración, el Señor Jesucristo nos deja esto. Y aquí hay mucha tela que cortar también, como dice mi pastor. Pero hermano, veamos esto, porque el Señor, cuando nos enseña a orar, el Padre nuestro, ese Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Y dice otras cosas, pero entre ese modelo de oración dice que nosotros debemos de pedir: perdónanos. Perdónanos. O sea, el Señor nos enseñó a orar: perdónanos. Perdónanos, y entre todo lo que dice ahí, perdona nuestras ofensas. O sea, debemos de pedir al Señor perdón, hermano, por nuestras ofensas. ¿Sabe cómo es esto? Cuando el Señor explica en alguna parábola, Él dice: cuando vayas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo. Hermano, ¿sabe lo que le quiero decir? No permitamos llegar a una cárcel espiritual, mejor pidamos perdón por nuestras ofensas.
Hermano, aprendamos a pedir perdón. Ay, hermano, pero hay personas que realmente no sé, no lograba entender esto. Pero el otro día estaba hablando con un señor aquí en Puerto Cortés. Según él es un empresario aquí. Por ahí me lo encontré y nos pusimos a platicar. Pero entre las cosas que él me decía, yo no necesito ir a una iglesia. Yo no le hago daño a nadie. Aquí anda mi esposa, mire, 36 años de casado y no me la despego porque yo no le quiero pagar mal. Hermano, entre otras cosas, no le creo a los pastores, me dijo. Y yo escuchándolo, yo no le creo a los pastores. Pero cuando ya si no me aguanté es cuando me dijo, la Biblia es un libro peligroso, me dijo. Tenga cuidado. Y ahí me paré. Yo siempre le iba a decir, pero yo soy pastor, pero le iba a dejar hablar. Pero al fin yo estaba sentado y me paro. Mire, Leo, de todo lo que hemos hablado, sí me llama la atención algo. ¿Por qué usted dice que la Biblia es un libro peligroso? Ah, no, es que ese libro me dice, habla mucho de matar y todo eso. Yo lo leía antes, pero ahora ya no la leo. Y le dije, hermano, ¿qué diría usted que yo le diga que yo soy pastor? Ya se fue a hacer. No, mire, es que hay pastores hay pastores que predican bien y ya me empezó a cambiar la versión, hermano. Ya me empezó a cambiar la versión un poco. Entonces yo le digo, no, hombre, mire, ¿sabe lo que sucede? Es que, mire, si nosotros queremos ser sabios con nuestra propia inteligencia, vamos a fallar. Hermano, bueno, fue largo. Fíjese que al final, no sé si le caí bien al final, pero me dije, deme su número, que vamos a hablar quiero hablar con usted, fíjese, pero quiero hablar más allá con usted, deme su número. Pues le di mi número, hasta ahora no me ha llamado. Pero al final yo tuve que irme, nos despedimos y él me dice, usted, me inspira confianza usted, me dice. Después de la chapeada que me había dado, hermano. Pero lo que le quiero decir, hermano, hay gente que cree que no necesita el perdón de Dios. Hay gente que cree, hermano, que su vida es intachable. Yo creo que son los que más necesitan humillarse delante del Señor. Entonces, hermano, ese modelo de oración, yo lo que quiero dejarle en este punto, que nuestro servicio esté libre de ofensa. ¿Cómo nuestro servicio va a estar libre de ofensa? Que nosotros constantemente vivamos pidiéndole perdón al Señor. Señor, te ofendí hoy, perdóname. ¿Sabe, hermano, quien entendía eso a su manera, pero lo entendía? Job dice que él hacía sacrificios por sus hijos, porque él decía, no sea que mis hijos en algo que hicieron hayan ofendido a Dios. Él ofrecía sacrificios por sus hijos constantemente, y él explicaba eso. No sea que mis hijos en algo que hayan hecho hayan ofendido a Dios. Nosotros, hermano, todos los días debemos de, mire, hermano, dicho sea de paso, la oración, el modelo de oración, no para que la recitemos tal y como está, sino que agarremos el modelo de la oración. Es una de las cosas que el Señor nos deja, es pidamos perdón. Pidamos perdón, pidamos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿qué dice? Así como nosotros perdonamos a lo que nos. ¿Sabe usted que esa primera parte no tiene efecto si no se cumple primero la segunda parte? O sea, déjeme explicarle esto. Lo que está primero no es primero. Si me voy a entender, hermano. Mire, lo que está primero en lo literal no es primero, sino que lo que está primero es segundo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nos enseña, dice, ustedes deben de orar y decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, yo vengo a pedirte perdón porque yo ya perdoné aquí abajo. Como yo ya perdoné aquí en lo natural, entonces yo vengo ante ti
para que tú me perdones a mí. Hermano, entonces aquí aprendamos un poquito más. No hay perdón del cielo si primero no hay perdón aquí en la tierra. Eso está claro en esa frase. Usted puede leerlo en otras versiones y eso está clarísimo, hermano, que nosotros vamos a pedir perdón porque hemos perdonado. Perdón, iglesia. Sí me estoy dando a entender, iglesia amada. ¿Qué me lleva a entender esto en el servicio entonces, hermano? Que si no somos capaces de perdonarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a ir a pedirle al Señor que nos perdone? Que si no somos capaces de perdonar una ofensa aquí entre nosotros, ¿cómo vamos a ir a pedir al Señor que nos perdone nuestras ofensas? Entonces mire el servicio, cómo se conjuga con todo, hermano, que haya paz entre nosotros. Pero si en vez de paz hay paz, hermano, yo no le hablo a esa hermana, le tira el pelo. No me ponga en la puerta con esa hermana, por favor, porque es que esa hermana me cae mal. Dios santo. ¿Y sirven en el mismo equipo? Sí. Tal vez está la hermanita ahí en la puerta y viene, esa hermana me cae mal, mejor voy a hacerme la loca, voy a ir a dar una vuelta aquí, mientras pasa esa hermana. Hermano, ¿cómo hacemos? Mire, nuestro servicio, por eso le digo, levantemos nuestro nivel de pensar. Yo no le sirvo al humano, yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué me conviene hacer aquí a mí, entre nosotros, para que mi servicio sea útil delante del Señor? Hermano, nuestro nivel de servicio tiene que aumentar. Y va a aumentar a medida que nosotros entendamos a quienes servimos. Que nuestro servicio no se vea afectado. Entonces, estos hombres, hermano, cuando usted lee la historia, uno de ellos muere y el otro logra ser restituido. Otra vez con esto, uno de ellos logra el puesto, logra ser útil. Era útil, cayó en una inutilidad, pero logra ser útil. Uno de ellos, el copero, el panadero no. Esa es una señal de que si no, hermano, que si no actuamos a tiempo, que si no buscamos ayuda del Señor a tiempo, nos puede pasar la del panadero. Y Dios guarde eso, hermano, que el Señor nos guarde. El Señor nos está enviando su palabra para que nosotros reaccionemos a tiempo y que digamos, voy a recuperar mi utilidad en el servicio al Señor. Amén, iglesia. Ok, veamos otro. Mientras me echo un traguito de oh, hermano, ¿cómo voy con el tiempo? ¿A qué hora le dije que comencé a predicar? Ya se me fue el tiempo, hermano. Pero veamos rapidito. Este hombre se llamaba Doeg. Dice que aquel día estaba ahí uno de los siervos de Saúl. Pero fíjese, hermano, mire, dice que estaba encerrado. Otro siervo encerrado. Onésimo encerrado en la cárcel. El copero y el panadero encerrado en la cárcel. Ahora vemos a otro siervo encerrado. Entonces, ¿cómo nuestro servicio se puede encerrar? ¿Cómo nuestro servicio se puede encarcelar? ¿Cómo nuestro servicio puede ser inútil, hermano? Que el Señor nos guarde y que el Señor nos ayude. Les dice que este siervo, dice que estaba encerrado y estaba como preso, pero en la casa del Señor, dice, delante de Jehová, el nombre del cual era Doeg, Indumeo, otras versiones dicen edomita, era de Edom, príncipe de los pastores de Saúl. Le habían dado un cargo, hermano, de ser el príncipe de los pastores. Mire, el rey le dijo a los guardias que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor,
Porque la mano de ellos también está con David. Recuerde que toda la historia es que Saúl quería matar a David, hermano. Y David en su huida llega a esta casa sacerdotal, llega a la casa del Señor. Esa es la vez cuando cuando David come del pan sacerdotal cuando no era sacerdote. Esa es la vez que incluso el Señor Jesucristo habla de ese momento, hermano, cuando David dice que comió del pan sacerdotal cuando no tenía, porque no era sacerdote, pero el Señor ahí se lo permitió y le dio a sus hombres. Entonces ahí había un siervo malo. Ahí, hermano, perdón, pero ahí había un siervo lleno de ponzoña. Ahí había un siervo más cizañoso que cualquiera. Estaba y vio cómo el sacerdote le dio pan a David y cómo le dio la espada de Goliat. Y entonces, cuando llega el rey preguntando por David, ese siervo le dijo todo. Aquí estuvo el hijo de Isaí. Y este sacerdote le dio pan. Y este sacerdote le dio la espada de Goliat. Este sacerdote está conspirando. Hermano, todo era una falsa, todo era una mentira. Entonces, mire, hay siervos que por ganar una posición no les importa llevarse a otros de encuentro. Y eso es peligroso en el servicio. Por eso, ¿a quién servimos? El servicio que vamos a hacer es para quedar bien con el hombre. Estamos mal, hermano. Todo debemos de llevarlo en función del reino. ¿Qué le conviene al reino, hermano? Mire, hace poco hablábamos la perspectiva divina. ¿A quién Dios amaba y a quién Dios aborrecía? Y uno de los personajes que vimos fue: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero la Biblia dice que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. ¿Quién estaba amando conforme a qué? Entonces, a veces podemos estar amando lo que Dios aborrece. Si la Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿por qué Isaac? Yo sé que me va a decir usted sí, pero era su hijo. Pero viéndola desde la perspectiva divina, ¿por qué Isaac amaba a Esaú? Amaba lo que Dios aborrecía. Ahora, con David y con Saúl, ¿quién había sido desechado ahí? Saúl ya había sido quitado como rey. Ya había sido ungido David como rey. La perspectiva divina dice: yo ya escogí a David como rey. A Saúl ya lo deseché. Entonces, este siervo está queriendo quedar bien con alguien que Dios ya desechó. Y no está protegiendo al ungido de Dios. La perspectiva divina versus la perspectiva humana. Entonces Doeg, hermano, da un mal informe. Y mire, Saúl, como ya andaba endemoniado, hermano, Saúl, como ya andaba en otras cosas. Mire, Saúl, qué cosas. Saúl, en vez de andar persiguiendo a los filisteos, andaba persiguiendo a David. Es que eso nos puede pasar, hermano. En vez de estar peleando con lo que tenemos que pelear, estamos peleando contra el ungido, o contra los hermanos, o contra la iglesia, o contra el desarrollo del ministerio, o contra el desarrollo de la iglesia en general. Podemos estar peleando en contra de, cuando no deberíamos de estar peleando. Ocupémonos en nuestros enemigos. Entonces, mire, así rapidito porque el tiempo ya se me fue. Dice que el rey le dijo a los guardias, yo esto quisiera entenderlo más, hermano, porque bueno, sí lo entiendo, pero ¿cómo sería estar en ese momento, recibir una orden del que todavía estaba fungiendo como rey, aunque andaba mal? Pero ¿cómo estos se retractaron? O sea, aquí hay dos tipos de siervos. El rey Saúl les dijo a los guardias que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor. Mire qué cosas, hermano, matar al sacerdocio. Porque la mano de ellos también está con David. Y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero mire, hermano, pero los siervos del rey
no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. ¿Cómo será desobedecer la orden de un loco, hermano? Eso es estar bien claro a quién servimos. Eso es estar bien parados a quién servimos. Entonces, ¿entendieron? La orden que me está dando este rey va en contra de la orden de mi rey. Se lo parafraseo: la orden que me está dando este pastor va en contra. Por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es bien importante. Hermano, cuando ya las cosas no están bien, cuando ya hay un líder, un ministro que ya se torció, lo que nos queda es pedir misericordia, porque tampoco vamos a desechar, sino que pedirle. Dice que cuando el siervo cae delante de su Señor, cae. Entonces, a pedir misericordia. Pero hermano, ¿qué tal si yo como pastor le vengo a decir algún día, imagínese, le voy a poner un escenario. Hay un hermano que es gerente de un banco aquí. Gracias a Dios, hasta ahorita no conozco ni uno que sea gerente de un banco. Pero un día yo vengo y le digo: hermano, fíjese que necesitamos comprar un equipo de sonido. Hermano, róbese sáquese por lo menos unos 200,000 pesos que se saque de ahí. Y usted repórtelos como, no sé qué se hicieron, y después los pagamos. ¿Qué harías, hermano? Como es el pastor que me dijo, entonces sí, voy a ir a sacarlo. Allá lo van a ir a traer al bote, hermano. Lo van a meter al bote. Ese es otro. Entonces, hermano, hay cosas que definitivamente las diga quien las diga, pero si van en contra de la palabra, no. Una vez a uno le profetizaron, hermano, ¿cómo fue esa profecía que le dieron, hombre? Ya era un hombre casado. Esa, ya era un hombre casado. Le digo: aquí dice el Señor que te va a dar una esposa nueva, el Señor. ¿Viste? Te vas a casar otra vez. Y aquel, gloria a Dios, aleluya. Ya días se estaba esperando esta confirmación, Señor. Señor, ¿cuánto tiempo se tardó esta profecía? Ya días me quería deshacer de esta señora y no podía, pero ahora, confiado en la palabra de tu siervo, ya tengo la aprobación. No, hombre, hermano. No. Una profecía nunca debe ser para guiar. Una profecía siempre tiene que ser para que el Señor le confirme algo que usted ya recibió. Entonces aquí hay unos siervos que recibieron una orden de un hombre que jerárquicamente estaba arriba de ellos. Pero ellos dijeron: no podemos atacar. No quisieron levantar la mano para atacar. Entonces, hermano, ¿qué daña el servicio? ¿Qué daña el servicio? Por favor, aprendamos. ¿Qué daña el servicio? Cuando nosotros empezamos a atacar el sacerdocio de alguien, eso daña el servicio. Porque mire lo que dice después. No puede ser que no lo anoté tan bien. Mire, hermano, es que hoy sí hice a la carrera esto, fíjese. Pero leámoslo así rapidito. Tal vez lo colocamos aquí, el verso 18, 22, 18, 1 Samuel, rapidín, ahí, por favor. Porque si yo me pongo a buscarlo aquí se me va a ir mucho tiempo. Pero el punto es que después ese rey le dice a Doeg que los ataque. Y como era un siervo malvado, hermano, entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y mire, hermano, y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Entonces, definitivamente, este era un rey, es un siervo malvado, hermano. Es un siervo malo. ¿Cómo va a atacar el sacerdocio? ¿Cómo va a atacar, hermano? Es decir, ¿cómo va a atacar, hermano, lo que Dios estableció? Por eso le leí los siervos que no, rey, tú eres mi autoridad, pero definitivamente eso no lo puedo hacer.
Y yo esperaba leer y entonces Saúl les dio pena de muerte a esos siervos. Mire que, hermano, aquel que le es fiel al Señor, el Señor se encarga de defenderlo. Cuando nosotros, por serle fiel al Señor, le decimos no, ya sea a alguien que sea mayor jerárquicamente, por ejemplo, un jefe, hermano, un jefe de repente nos puede querer meter a rollos a nosotros en nuestro trabajo. Cuidadito, dice algo de esto, pero yo voy a hacer este movimiento acá y se queda calladito. Hermano, yo no participo en eso. Así es que si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero si a mí me toca que hablar, yo voy a hablar. Te despido. Vaya, si usted quiere despedir. Pero lo que yo le quiero decir, yo no voy a ser partícipe de esa cosa que quiere hacer, porque eso está malo. El Señor lo va a defender. El Señor lo va a defender. Porque usted no está queriendo ser tanto fiel a un jefe terrenal, sino que los ojos de Dios, usted dice, aquí está el Señor y yo no voy a ser partícipe de eso. Entonces, ¿por qué Saúl no la arremetió contra los primeros siervos? Porque estaban siendo fieles al Señor. Hermano, cuando nosotros, antes que cualquier otra cosa, tenemos en nuestro corazón serle fiel al Señor, el Señor te va a defender y nos va a defender de cualquier peligro. El Señor nos va a defender. Pero entonces se fue para donde el otro, al rey malvado, al ser siervo malvado, y le dijo de él. Entonces aquellos no quisieron, hazlo tú, ni corto ni perezoso, hermano. Agarró la espada y empezó a destruir el sacerdocio. Entonces aterricemos aquí. Hermano, otra vez, cuando nosotros vayamos a decir algo, preguntémonos primero, ¿esto que voy a decir va a edificar o va a destruir? Voy a hablar algo, pero esto que voy a hablar, ¿va a traer edificación o va a destruir? Yo creo que antes de hablar, tenemos que pensar, hermano. Mire, porque sí hay cosas que hay que decirlas en la iglesia. Yo no estoy diciendo que nos quedemos callados ante cosas que de repente hay que decirlas. Pero ¿cuál es el sentido que llevan? Voy a esforzarme a explicar esto. Si hay un hermano que está haciendo algo malo y usted ya lo vio, no se lo contaron, usted, como dice mi pastor, si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Y ese hermano está ministrando, ese hermano está allá en el servicio. Y no, esto tengo que, de alguna manera tengo que comunicarlo. Amén, tiene que comunicarlo. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿De que se lo echen a ese hermano y que nunca más vuelva a servir? ¿A quién se lo va a comunicar? O no, por guardar la iglesia, por guardar lo santo, por el celo, tengo que hablarlo, pero también yo tengo que decir, ayudémosle al hermano a que sea restaurado. Ahí cambia la cosa. No ataquemos el sacerdocio para destruirlo, sino que ataquemos el sacerdocio para edificarlo, hermano, para que cada vez seamos mejores, para que si hay algo que esté estorbando dentro del sacerdocio, eso, ataquemos el mal, pues, no ataquemos la persona. Ataquemos ese daño que está ahí, pero no con el fin de destruir, hermano. ¿Sabe quién hizo eso? Que traía ese caso, pero ya no lo vamos a ver. Mardoqueo. Mardoqueo vio que el peligro estaba en el reino y estaba bien cerquita del rey, hermano. Ahí habían dos siervos, Bigtag se llamaba uno y Teres se llamaba el otro, y dice, los dos conspiraron contra el reino y planearon matarlo. Pero ahí había un Mardoqueo que vio en peligro al reino y entonces habló. Entonces, hermano, cuando vayamos a decir algo, primero que sea cierto. No es que esto me dijo la tía del tío de la tía y allí, usted es como la séptima persona que escuchó. No, si vamos es porque estamos seguros de que hay algo. Y lo otro es que no sea con el fin de destruir, sino que sea con el fin de edificar. Y ahí vamos a sellar nuestro servicio, hermano,
lo vamos a blindar. Lo vamos a blindar. Pero Doeg tenía eso, un mal sentir en su corazón. Póngase de pie, vamos a dejar ahí la enseñanza porque ya, hermano, ya se me fue el tiempo, hasta me pasé del tiempo. Pero mire, habría que hablar de todos estos. Ahí está Bigstack y Teres. Sebna, ese Sebna, hermano. Mire, le voy a dar continuidad a este tema. Es que necesito hablar de ese, sobre todo de ese Sebna. Era un siervo, era un mayordomo que, hermano, que mi pastor estaba hablando de y mi pastor dio algunas explicaciones que Dios santo, digo yo, esto tengo que explicarlo también a la iglesia. Pero lo vamos a ver el otro martes, vamos a dejarlo ahí. Hermano, todo el sentir es, hermano, que haya utilidad en nuestro servicio, que nuestro servicio al Señor sea un servicio útil. Te di 1, te entrego 2, Señor. Te di 4, te entrego 8, Señor. Me entregaste 5, yo te devuelvo 10, Señor. Mire, hay una utilidad, que su servicio y que mi servicio tenga una utilidad en el reino. Que seamos de los que sumamos, multiplicamos, pero no de los que restamos o dividimos, hermano. Eso quitémoslo de nuestra ecuación. No dividir, no restar. Que seamos de los que sumamos y de lo que multiplicamos en el reino. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra, he enseñado tu palabra, Señor. Pongo delante de ti este pensar, este sentir que has puesto en mi corazón de hablar del servicio. Y queremos ser esos servidores, queremos ser esos siervos útiles. Ahí abra sus labios, oremos. Ahí dígale, Señor, yo quiero ser un siervo útil. Yo quiero ser un siervo que le dé utilidad al reino, Señor. Yo quiero ser un siervo, Señor, del cual tú estés agradado. Que en algún momento que mis oídos puedan escuchar esas palabras: buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos ser esos siervos que producimos, Señor. Esos siervos que de nuestro servicio es un servicio, Señor, útil, no para el hombre, sino para el reino de los cielos. Ayúdanos a ser útiles en tu reino. En el nombre de Jesús. Que todo aquello, Señor, que quiere estorbar nuestro servicio, lo podamos identificar, lo podamos, Señor, ahí de alguna manera tener bien claro y poderlo desechar. Todo aquello que quiera, Señor, interferir en nuestra utilidad. Todo aquello que quiera robarse nuestra ganancia, todo aquello que quiera robarse nuestra utilidad, Señor, en el nombre de Jesús hoy lo reprendemos. Y lo que queremos ser esos siervos buenos, esos siervos fieles y esos siervos prudentes, de los cuales tú, Señor, te agradas y los llenas de toda bondad. Cuando dice tu palabra que al que tiene se le dará más, al que tiene se le dará más. Aquel que en lo poco fue fiel, en lo mucho será puesto. Señor, recibimos esta palabra y queremos ser una iglesia de servidores útiles, servidores con utilidad. Que nuestro servicio sea con utilidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias esta noche. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos guarde, nos cubra, Señor, y nos lleve con bendición a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.